Uy, es que tengo problemas. Mm. A ver, Madeleine, mejor compártelo tú, por favor, porque tengo problemas aquí en en esta laptop, por favor. Ya, doctora, ahorita está subiéndose el archivo. Ya, gracias. Bueno, chicos, ya Madeleine nos va a ayudar. Mejor que ella me ayude a compartir porque tengo un problema un poquito, se va el audio si es que lo comparto. Bueno, chicos, la gastritis crónica es una teoría bastante bonita, bastante simple, didáctica, ya es una teoría que la mayoría, siguiente, Madeleine, eh, la teoría de donde yo he sacado esta gran parte de lo que vamos a hablar del día de hoy es de dos guías, ¿ya? Nosotros los gastroenterólogos normalmente ya nos guiamos bastante y manejamos las guías, ¿no? Normalmente esta teoría ha sido sacada de dos guías, que es una guía europea, que es la ESGE, y otra, una guía americana, que es la ASGE. Esta guía europea, chicos, es una guía que nos habla ya del manejo de lesiones precancerosas, ya como por ejemplo tenemos dentro de las lesiones precancerógenas tenemos la gastritis crónica atrofia y la metaplasia, que son dos condiciones que normalmente vamos a tocar también dentro de la gastritis crónica. Así que les voy a pasar también estas dos guías o ustedes mismos lo pueden buscar, buscan estas guías, las ESGE, el manejo de las lesiones precancerógenas o condiciones, ¿ya? Que vienen a ser tanto la gastritis crónica atrófica como la metaplasia, que vienen a ser considerados condiciones precancerosas. Siguiente. En la guía de LASCE, ¿ya? Que es esta también, tenemos esta guía, que es la guía americana, que nos hablan del rol de la endoscopía en el manejo de las lesiones premalignas y malignas o condiciones en el estómago, tanto la atrofia como la metaplasia. Siguiente. Entonces, estas guías normalmente vamos a hablar, ¿ya? De justamente del día de hoy, de estas condiciones, porque si nosotros vamos a hablar de una gastritis crónica, vamos a tener que también hablar sobre la cascada de Pelayo y Correa, que más adelante les voy a hablar qué es lo que significa. ¿Ya? Entonces, pero primero para comenzar y hacer un poco un recordar y rapidísimo en cuanto la parte de la histología y la parte también de la anatomía, ¿no? Recordamos que el estómago es como un fondo, tiene una forma tubular. Normalmente el estómago va a tener tres partes: el fondo, el antro y el cuerpo, y también se caracteriza por tener dos curvaturas, la curvatura menor y la curvatura mayor. Normalmente en el antro sabemos, ¿no? Que por histopatología o por la fisiopatología, que en el antro se va a secretar la gran porcentaje de moco, pexinógeno y gastrina. En cambio, en el cuerpo normalmente se va a secretar también moco, pexinógeno y ácido clorhídrico, ¿no? Y acá también tenemos la parte del esófago, que viene a ser como una forma cilíndrica, que la mucosa es muy diferente a la mucosa del estómago. Entonces, lo que tenemos que recordar, chicos, es así. Tiene una forma tubular, es como un saco, ¿ya? Que normalmente tiene tres partes. Ya les había dicho, el fondo, el cuerpo, la parte del antro, el píloro, y normalmente tenemos el duodeno, que nos comunica con la primera porción del intestino. Siguiente. Ahora, chicos, para saber un poquito más de la definición en tanto la gastritis aguda y crónica, se dice que es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica, pero en este momento vamos a hablar de la crónica. Se dice que es una enfermedad inflamatoria de la mucosa gástrica producida por varios factores exógenos y endógenos. Dentro de los factores, chicos, que vamos a hablar también, factores exógenos y endógenos, a la cabeza tenemos lo que todo el mundo ya sabe, el Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿ya? Que normalmente es el responsable de la gran mayoría de las patologías
que adolece, por ejemplo, tanto la gastritis aguda y crónica. Se dice, en tanto la definición, que van a producir síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente y se observa endoscópicamente y requieren confirmación histológica. Ahora, chicos, grábense bien. Para yo hacer un diagnóstico de una gastritis crónica, tengo que hacer una endoscopía más toma de biopsia. Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar, chicos, la gastritis? La gastritis se diagnostica de forma endoscópica y requiere una confirmación histopatológica. A eso me refiero a toma de biopsia. Sí, siguiente. Ahora, chicos, dentro de la gastropatía viene a ser, engloba todas las características endoscópicas que corresponden a una gastritis. O sea, normalmente cuando nosotros vamos a hacer una endoscopía, normalmente, no sé si en alguno de ustedes habrá leído un informe endoscópico, normalmente nosotros no ponemos tanto gastritis, sino gastropatías. Entonces, la gastropatía viene a ser una entidad cuyas características endoscópicas van a corresponder a una gastritis por la presencia de tanto de eritema o edema de la mucosa, en las que histológicamente hay una ausencia del componente inflamatorio, pero sí cuentan con un daño epitelial endotelial. O sea, en la práctica clínica, el término gastritis se utiliza tanto para la gastritis propiamente dicha que como para las gastropatías por tener manifestaciones clínicas y hallazgos endoscópicos muy parecidos. Lo que quiero que sepan, chicos, es lo siguiente. Si yo tengo un paciente que viene con síntomas dispépticos, viene con náuseas, con distensión abdominal, con ardor, con epigastralgia, con acidez. Normalmente yo puedo decir que este paciente tiene síntomas dispépticos, que lo más probable tenga una gastritis crónica, pero yo requiero una confirmación histopatológica para tener el diagnóstico de una gastritis crónica. Así que todo paciente, la única manera, como les había mencionado, de hacer yo mi diagnóstico es mediante una endoscopía más toma de biopsia. Eso nunca se olviden, chicos. ¿Ya? Siguiente. Ahora, tanto en la epidemiología, chicos, yo creo que la gastritis es una entidad bastante elevada, tiene una morbilidad elevada a nivel mundial, sobre todo en nuestro país. La gastritis está relacionada bastante a este ente, que es esta bacteria, que es el Helicobacter pylori. Y este Helicobacter pylori, chicos, lastimosamente nosotros por el nivel socioeconómico, la dieta, muchos factores van a intervenir para que un paciente pueda tener una gastritis más una infección del Helicobacter pylori. Así que nosotros en América Latina, chicos, a diferencia de Europa, nosotros es un país donde tenemos una elevada morbilidad, sobre todo por eso, por esos factores, factores socioeconómicos, factores dietéticos, esos factores exógenos que van a hacer de que normalmente hay una elevada morbilidad sobre todo en nuestro país, ¿no? Se dice que su incidencia varía en las diferentes regiones y países. Como les comentaba, chicos, por ejemplo, yo recientemente he estado allá en Europa, hice una rotación ahí y me llamaba la atención que el agua de ahí es un agua que se puede tomar, a diferencia de aquí, de este país, que por lo menos aquí, la verdad que si tomamos, ¿quién no le habrá caído mal el agua? Entonces, porque acá la mayoría de personas tenemos un agua no potable. Entonces, normalmente pues ahí tenemos todas las bacterias, parásitos, y ahí es donde donde la mayoría de nosotros nos contagiamos del Helicobacter pylori, y este Helicobacter pylori produce y está relacionado también a gente que lastimosamente a veces no tiene agua, toma agua de los ríos, está bastante, tiene que intervenir bastante el factor socioeconómico, son gente que de repente no tiene las posibilidades de repente tener agua potable o de repente son gente que vive en los cerros, son gente que de repente que no tienen dinero para de repente poner una grifería, ¿no? Entonces, el factor socioeconómico interviene bastante en esta patología, tanto la gastritis aguda y crónica, porque el Helicobacter pylori, como les dije, chicos, es responsable, y más adelante vamos a tocar el tema que no solo es responsable de gastritis, es responsable de linfomas, es responsable de adenocarcinomas. Ya recientemente la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado como un carcinógeno
¿ya? Un carcinógeno humano potencialmente que puede ocasionar adenocarcinomas con el tiempo. Así que es muy importante, chicos, si tenemos un paciente que tiene el Helicobacter pylori, darle un tratamiento temprano y oportuno para que con el tiempo no venga por enfermedades ulceropépticas, no venga con cáncer. Entonces es muy importante, chicos, ¿ya? Se dice también, chicos, en la epidemiología que en el Perú es una de las causas que con más frecuencia motivan la consulta gastroenterológica. Nosotros todos los días es un pan de cada día tener un paciente que de 20 pacientes, por lo menos unos 15 pacientes sufren gastritis crónica. Ya chicos, así que es una entidad que bastante trabajamos, la mayoría de ustedes también imagino que lo han adolecido. ¿Quién en algún momento no ha venido por de repente por ahí comer algo o por también pues en algún momento uno de ustedes ha tenido el Helicobacter pylori? Se dice que las tres causas más frecuentes en el mundo, a la cabeza tenemos la infección por el Helicobacter pylori, tenemos esos pacientes que también a veces automedican, esos pacientes famosos que vienen, me duele aquí, me duele allá, toman antiinflamatorios, o también la gastropatía aguda por estrés, esos pacientes también los gran quemados, pacientes postrados crónicos, pacientes también que consumen no solamente AINES, sino también aspirina, esos pacientes que son también warfaranizados, pacientes que toman antiagregantes plaquetarios, o pacientes que por ahí ahora en esta pandemia que nosotros la mayoría ha sobrevivido. Hay gente, y de verdad que les cuento, que muchos pacientes vienen con una gastritis crónica producida por una gastritis por medicamentos. Son pacientes que se han automedicado con corticoides, se han automedicado con antiinflamatorios, ibuprofeno, paracetamol, antibióticos, y vienen totalmente con el estómago. Dicen, doctora, la verdad, después de que me pasó lo del COVID, he venido con una epigastralgia, con una dispepsia, entonces, y me comentan la cantidad de medicamentos que han tomado. Entonces, es importante, chicos, también nosotros conversar con los pacientes, conversar con nuestros familiares de la no automedicación, porque definitivamente está habiendo cada vez más incidencia, chicos, de resistencia, ¿ya? Al tratamiento de primera línea. Ahora, este Helicobacter pylori se ha vuelto tan resistente que a veces la medicación que nosotros damos, que es tratamiento antibiótico, le hace cosquillas, porque le damos medicación y a pesar que le damos medicación, el paciente persiste con la misma molestia. Le hacemos su examen, que ya vamos a hablar más adelante, el test del aliento, y persiste siendo positivo. Eso quiere decir que el Helicobacter pylori cada vez está viendo más resistencia contra el tratamiento de primera línea, que es la amoxicilina y la eritromicina. Así que chicos, lo que sí les voy a, por favor, sugerir también y tenerlo en cuenta es que no a la automedicación. Así que tenemos que saber que aquí en nuestro país viene a ser una entidad que tiene una elevada morbilidad, y en el Perú es una de las causas que con más frecuencia van a motivar nuestra consulta gastroenterológica, y la causa más frecuente aquí en nuestro país, a la cabeza tenemos el Helicobacter pylori, chicos. Siguiente. Ahora, dentro de los factores de riesgo, yo les había explicado que hay factores exógenos y endógenos. A la cabeza, como les había explicado, dentro de los factores de riesgo para que me produzca una gastritis tanto crónica como aguda, tenemos al Helicobacter pylori, que viene a ser un agente etiológico de la gastritis crónica atrófica, es el responsable de gastritis difusas centrales, de gastritis crónica atrófica multifocal. También dentro de los factores de riesgo, chicos, para tener nosotros tanto una gastritis crónica, tenemos la historia familiar de cáncer gástrico, pacientes que también tienen anemia perniciosa, pacientes que consumen tabaco, alcohol, hay pacientes que también tienen una dieta alta en sal, esos pacientes que de repente a veces le gusta la comida que, por ejemplo, bastante salada, esos pacientes que también tienen reflujo biliar a repetición. Entonces son muchos factores de riesgo que van sumándose para que el paciente con el tiempo produzca ya una inflamación de la mucosa, que con el tiempo produzca una gastritis crónica, y con el tiempo ya viene a tener cambios en la mucosa del estómago para que me llegue a un adenocarcinoma. Siguiente. Bueno, dentro de la presentación clínica, chicos, como les había mencionado, mi diagnóstico de la gastritis crónica lo voy a hacer mediante una endoscopía más toma de biopsia. Muchas veces, a veces disculpen la redundancia, es asintomática,
¿no? Pero normalmente la forma de presentación en estos pacientes es los síntomas dispépticos, ¿no? Lo característico de los síntomas dispépticos es distensión abdominal, náuseas, disconfort, epigastralgia, malestar. Son pacientes que te dicen, doctora, esto no es algo agudo, chicos, no es que hoy día comí y mañana ya vengo y me siento mal. No, la mayoría de estos pacientes ya tienen, para que uno haya adquirido y tenga estas molestias, estamos hablando que ha sido todo gradualmente. Entonces son pacientes que empiezan con una epigastralgia, posteriormente con una distensión abdominal y con el tiempo a veces llegan unos pacientes a la intolerancia, que dicen que todo lo que comen les cae mal. Entonces, el diagnóstico, chicos, siempre tienen que saber que es histopatológico mediante una biopsia por endoscopía y también se pueden usar pruebas serológicas como es la medición del pexinógeno. Bueno, aquí en la práctica clínica, chicos, no lo hacemos. Normalmente allá en China, en Corea, en Japón, normalmente ellos son muy buenos detectando lesiones preneoplásicas o condiciones como la atrofia y la metaplasia. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta, chicos, es que normalmente tenemos que utilizar una endoscopía de alta definición. Normalmente nosotros como gastroenterólogos tenemos que tener una buena visión para detectar la atrofia y detectar la metaplasia. Si bien es cierto, la atrofia y la metaplasia, mi diagnóstico me lo da el patólogo, pero yo tengo que tener buen ojo y decir, este paciente lo más probable es que pueda tener la atrofia. ¿Cómo? Veo unos vasitos mucosos, veo de repente también algunas lesiones endoscópicamente. Entonces tengo yo que tener un buen ojo para yo detectar estas lesiones que son mínimas, mínimas, y tengo que tener también un endoscopio bueno, un endoscopio con cromoendoscopía, es lo que nos hablan las guías, que tengo que tener sobre todo un endoscopio con cromoendoscopía de alta resolución para yo ver estas pequeñas lesiones, porque si yo tengo un endoscopio que no tiene una buena luz, ¿no? Un endoscopio que normalmente no tiene una alta definición, una cromoendoscopía, entonces no voy a poder detectar estas lesiones. Ahora, como les dije, también hay estas pruebas serológicas que normalmente nosotros no lo hacemos en estos momentos, ¿ya? Que es la prueba de medición del pexinógeno, ya que sirven como detección no invasiva o también como seguimiento en estos pacientes para sobre todo detectar gastritis, ¿no? Eso lo utiliza en otros países, sobre todo como Japón, Corea. Y en estos momentos nosotros somos muy pocos, sobre todo acá en la práctica clínica, en el hospital donde yo laboro, no utilizamos esta medición del pexinógeno. Siguiente. Bueno, chicos, ahora ya entrando, si nosotros tenemos que hablar de gastritis crónica, ya les comenté que tenemos que hablar de dos entes principales. Y dentro de los entes principales que ustedes se tienen que grabar en la cabecita, a la cabeza tenemos la gastritis crónica atrofia y la metaplasia. Es lo que me interesa hablar ahorita en estos momentos con ustedes. La gastritis crónica atrófica, chicos, se va a considerar, no es que se va a considerar, ya se considera, según la Organización Mundial de la Salud, son condiciones precancerígenas. Si yo tengo un paciente que le hago una endoscopía y ustedes leen que tiene atrofia, le tienen que hacer seguimiento, chicos, es muy importante. O si tengo un paciente que tiene una metaplasia, también le tengo que hacer seguimiento. Entonces, pero le tengo que decir a mi paciente que vienen a hacer condiciones. No es que tiene un cáncer, porque hay algunos pacientes que se asustan, sino que pues tenemos que tener bastante tino y hablar con estos pacientes y decirles que son condiciones precancerógenas y por ser estas condiciones hay que hacerle seguimiento porque con el tiempo pueden evolucionar a un cáncer in situ y posterior a un cáncer invasivo. Entonces tenemos dos tipos de gastritis crónica atrófica. Tenemos la gastritis crónica atrófica autoinmune, la gastritis crónica atrófica multifocal o ambiental. Se hablan que dentro de las dos, la multifocal es la que normalmente puede evolucionar a una metaplasia y posterior a una displasia. Se dice que la gastritis crónica atrófica viene a ser una inflamación crónica de la mucosa gástrica y adelgazamiento de esta. Normalmente se dice que hay una pérdida de las glándulas gástricas nativas y es reemplazado por fibrosis y posteriormente reemplazado por metaplasia. Ahora, yo endoscópicamente, ¿cómo voy a ver o cómo voy a saber que este paciente lo más probable es que tenga una gastritis crónica atrófica? Normalmente en la endoscopía voy a ver la visualización de los vasos mucosos, voy a ver una mucosa pálida, adelgazada, voy a ver los vasitos, ¿ya?, de este paciente.
Muchas veces he tenido pacientes de 20, 30 años, jóvenes, que tienen una mucosa de un abuelito de 80 años, que tiene una mucosa pálida, adelgazada, con la visualización de los vasos mucosos, y digo, ¡oh, Dios mío, este paciente tiene una gastritis crónica atrófica! Ahora, le saco biopsias para que el médico patólogo me confirme que tiene este paciente una gastritis crónica atrófica. Hace poco he tenido un paciente de 35 años que me salió la endoscopía atrofia más metaplasia. ¿Ya? Y también tenía antecedente familiar de padre fallecido por cáncer gástrico. Entonces ya tenía dos condiciones, tanto la atrofia con la metaplasia y encima una carga genética, lo del papá. Entonces a este paciente yo le he sugerido que hacerle controles de endoscopía por lo menos cada año, 2 años. Ya, chicos, es muy importante hacer el seguimiento. Ahora, la gastritis crónica atrófica, chicos, puede ser reversible. O sea, si nosotros, lo más probable, hay que descartar que no tenga Helicobacter pylori, hay que ver qué factores exógenos o endógenos están produciendo los cambios en el epitelio y por lo menos subsanar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo, qué factor está ocasionando toda esta inflamación? Entonces, una vez que yo identifique eso, voy a hacer seguimiento a mi paciente para que este paciente no evolucione a una metaplasia ni a una displasia. Siguiente. Como les había mencionado, chicos, se dice que la gastritis crónica atrófica se va a considerar una enfermedad preneoplásica. Preneoplásica, chicos, no viene a ser una neoplasia, ya que está demostrada la evolución desde la atrofia a la metaplasia y sobre cuál puede aparecer la displasia y carcinoma gástrico. Justamente es lo que quería llegar aquí, es tanto en la teoría o la secuencia de Pelayo y Correa, que viene a ser un médico patólogo, que es un médico que llegó a describir la secuencia de estas lesiones histológicas, tanto el posible desarrollo del cáncer gástrico. Miren todo que se inicia tanto en una gastritis crónica, por eso que es importante, chicos, el método de detección y un control endoscópico, tanto para evitar que esta secuencia siga, ¿ya? Y detectarlo tempranamente. Entonces se dice también que el Helicobacter pylori, como les había mencionado, es el responsable, es el agente etiológico principal de producir esta gastritis crónica atrófica. No solamente, chicos, producir adenocarcinoma, sino miren, ya se ha descubierto también que este produce la gastritis crónica atrófica, que este viene a ser un carcinógeno por la implicación en el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico. Siguiente. Esta es la secuencia, chicos, de Pelayo y Correa, como les había mencionado, viene a ser un médico patólogo que hizo esta teoría, ¿ya? De que todo comienza con una mucosa gástrica normal, posteriormente factores exógenos, endógenos, tanto el Helicobacter pylori, pues con el tiempo puede desarrollar una gastritis crónica, posterior a una atrofia gástrica, siguen los factores exógenos, endógenos, evolucionan a una metaplasia intestinal, que ya viene a ser un cambio en el epitelio, y posteriormente a una displasia, que viene a ser ya una neoplasia gástrica no invasiva, y posteriormente a un carcinoma invasivo. Tanto la atrofia, chicos, como la metaplasia vienen a ser condiciones preneoplásicas que son reversibles. O sea, hay que decirle a los pacientes que normalmente si nosotros vemos cuál es el factor que está ocasionando todo esto, puede quedarse ahí, ¿ya? Y no evolucionar una displasia, que es lo que nosotros no queremos. O sea, que no queremos que evolucione una displasia. Entonces, tanto la atrofia como la metaplasia son cambios reversibles, ya que si nosotros de repente tienen el Helicobacter pylori, le damos tratamiento para el Helicobacter pylori, le hacemos un seguimiento de una endoscopía y de repente eliminamos ese factor del Helicobacter pylori, entonces encontramos que ya no vamos a ver ni una atrofia ni una metaplasia en la endoscopía. Siguiente. Ahora, la metaplasia, chicos, ya hablamos un poquito de la gastritis crónica atrófica, ya la metaplasia también viene a ser otra condición ya precancerígena. Entonces se habla que la metaplasia viene a ser un cambio del epitelio. Se dice que hay
prácticamente cambio del epitelio tanto de la intestinalización. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente el epitelio de la mucosa gástrica es reemplazada por epitelio del intestino. A eso normalmente llamamos metaplasia intestinal. Ahora, tenemos tres tipos de metaplasia intestinal. Tenemos la pancreática, la intestinal y la pseudopilórica. Lo que vamos a hablar aquí, lo que nos corresponde en hablar es la metaplasia intestinal, que es de nuestro interés aquí en la práctica clínica. La metaplasia intestinal, chicos, tienen que saber, y por favor, aquí sí voy a hacer bastante hincapié porque eso lo tienen que saber. Tenemos tres tipos de metaplasia intestinal. Tenemos la metaplasia intestinal tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La que es más común, la que todo el mundo en la gran mayoría le hacemos la endoscopía más la toma de biopsia, es la 1, que es la metaplasia completa. Tanto la metaplasia 1 como la metaplasia 3, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que la metaplasia incompleta es la que mayor riesgo tiene de padecer adenocarcinoma. Nosotros tenemos que decirle a nuestros pacientes, chicos, que si, por ejemplo, tenemos por aquí tenemos pacientes con metaplasia intestinal completa, ¿no? Tenemos que decirle que normalmente es la más común, que es de buen pronóstico, que es muy bueno, tiene bastante riesgo a que sea reversible, ¿no? En cambio, la 3, esa es la que también tenemos que hacer bastante hincapié y tenemos que decirle, hay que hacerle seguimiento, porque la metaplasia incompleta es la que mayor riesgo tiene de hacer un adenocarcinoma, ¿ya? La tipo 2, chicos, no es muy frecuente en la práctica clínica, como les dije, no es tan frecuente. La verdad que hasta ahorita, de todas las biopsias que recibo más del tipo 1 y el tipo 3, el tipo 2 no es tan frecuente, ¿no? Pero ya saben que tienen que hacerle hincapié y bastante presente a la tipo 3, ¿ya? Siguiente. Esto es lo que yo les había mencionado también, chicos. Acuérdense bien que tenemos la metaplasia tanto completa y como incompleta. La tipo 1 más frecuente. Normalmente se dice que histológicamente vamos a encontrar células caliciformes que van a contener cialomucinas, células absortivas. En tanto, la tipo 3 vamos a encontrar ya unas criptas tortuosas, ramificadas, formadas por células columnares altas que contienen abundantes sulfomucinas, ¿no? En cambio, la tipo 2, que es la menos frecuente que les había comentado, se dice que también está caracterizado por células caliciformes con cialamucinas, pero van a ser intercaladas con algunas entre las gástricas, ¿no? Pero acuérdense, chicos, las dos. Tenemos la 1, que es la tipo 1 o tipo intestino delgado, y la tipo 3, tipo colon. Siguiente. Bueno, chicos, miren, esto de aquí viene a ser una imagen endoscópicamente del antro. Este orificio que ustedes ven es la parte pilórica, es el píloro. Y todo esto viene a ser una región prepilórica, esa es la parte del antro. No sé si ustedes pueden visualizar unas placas blanquecinas, a lo mucho que se ve, ¿no? No sé si pueden ustedes visualizar. ¿Ya? Porque normalmente tienen que tener un buen ojo de endoscopista para poder normalmente ver estas lesiones. A esto es lo que yo me refiero, chicos, que muchas veces tenemos que tener una endoscopía con alta definición, que es la cromoendoscopía, porque no es algo grosero que se ve, ¿no? Entonces, no sé si ustedes pueden haber placas blanquecinas, sobrelevadas, a veces vemos cosas más marcadas, ¿no? Pero acá visiblemente se ve como unas placas blanquecinas, ¿no? Entonces, alrededor de como que parches rosados. Estas placas blanquecinas nosotros llamamos metaplasia. Cuando nosotros vemos esto decimos, lo más probable es que son lesiones sobrelevadas, blanquecinas, tomamos biopsia justamente de aquí a descartar una metaplasia. Ahora, ya saben que mi diagnóstico me lo da ¿quién? El patólogo. Siguiente. Bueno, chicos, como yo les había mencionado, la etiología viene a ser multifactorial. Ahora, si les preguntan a ustedes de la gastritis, ¿cuál es la etiología de la gastritis? A la cabeza tenemos al Helicobacter pylori, pero saben que hay muchos factores que van a intervenir para que este paciente pueda tener gastritis. Siguiente.
La etiología, a la cabeza les había también mencionado el Helicobacter pylori, los AINES, los irritantes gástricos. Acá también vienen, y acá interviene bastante, chicos, los pacientes que consumen gran contenido de condimentos, gente que de repente toma bebidas bicarbonatadas, gente que le gusta bastante el azúcar, por ejemplo, alimentos procesados, o gente de repente que le gusta por ahí comer su sopita Ginomen. Entonces, estas cositas también intervienen. Dentro de drogas hablamos a los medicamentos. Hay cierto tipo de medicamentos, como les había mencionado, los corticoides a la cabeza, los antibióticos, el alcohol también, el tabaco, los cáusticos. Cáusticos se refiere a gente que a veces pues intento de suicidios, sobre todo con lejía, entonces también es lo que producen gastritis erosivas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Factores endógenos, como por ejemplo, hay pacientes que también tienen su enfermedad renal crónica, ¿no? Ahí tienen aumento de la uremia, entonces también vienen por una gastritis urémica, una gastritis autoinmune. Siguiente. Ahora, chicos, el Helicobacter pylori también les he hecho, bueno, yo imagino que han tenido la clase de enfermedad ulceropéctica, ya la doctora creo que les ha conversado también sobre cuál es el agente responsable en casi un 90% de la úlcera duodenal, y a la cabeza tenemos el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo vamos a ver en muchas patologías, no solamente en la enfermedad ulceropéctica, sino también lo vamos a ver en la gastritis, por eso es que también lo estoy tocando. Entonces ya me imagino que ustedes saben que es un bacilo gram negativo, tiene una forma de una espiral, normalmente tiene unos 4 a 6 flagelos, se dice que normalmente es rico en uriasa, es oxidasa positivo, catalasa positivo y es microaerófilo. Entonces normalmente, chicos, esta bacteria normalmente mide 0.5 micras, es tan pequeño que normalmente no es que nosotros al endoscopio lo podemos detectar. Como es tan microscópico, pues tenemos que llevarlo a patología para que el patólogo nos dé una miradita y ellos puedan verlo. Pero normalmente se dicen que es tan pequeñito, ¿no? Que es difícil de detectarlo. Ahora es un gracilo gran negativo, por lo que normalmente tenemos que darle antibióticos dirigidos justamente a esos. Siguiente. Bueno, chicos, en cuanto a la patogénesis, este Helicobacter pylori produce muchos desarrollos en nuestro estómago. Se dice que se localiza, ¿dónde? En el estómago. Ahora, chicos, lo que tienen que tener bastante, lo que tienen que saber es que a veces vienen pacientes y me dicen, doctora, tengo el Helicobacter pylori en mi intestino, en mi colon. No. Normalmente, chicos, esta es una bacteria microaerófila, catalasa positivo, que normalmente, ¿dónde se va a localizar? Le gusta vivir en el epitelio del estómago, más no en otro tipo, chicos. Así que es por ahí, si su paciente le dice que tiene Helicobacter pylori en el colon, no sé, eso está erróneo, ¿ya? Se dice que secreta uriasa que produce amonio y bicarbonato, va a neutralizar el pH, secreta también la peptidasa, la lipasa, la fosforilasa A, que le permite penetrar en la capa protectora. Ahora, se dice que la proteasa es un factor estimulador de la gastrina y citoquinas que vacualizan las células del epitelio. Entonces, ¿qué va a hacer esto de aquí? El Helicobacter pylori va a ser un agente causal de la enfermedad acidopéctica, va a llegar al estómago y se va hacia la pared, va a produce uriasa, va a atravesar la mucosa a través de la mucinasa, se va a agarrar así como una garrapatita, se adhiere a la pared de la mucosa del estómago y se va a multiplicar. Al multiplicarse, ¿qué va a producir? Este Helicobacter pylori va a producir todo un proceso inflamatorio donde va a predominar altamente los leucocitos y los mononucleares. Siguiente. Justo lo que había mencionado, chicos, es el modo de infección del Helicobacter pylori. Miren, acá tenemos el Helicobacter pylori con sus flagelos, de 4 a 6 flagelos. Normalmente, pues, ¿qué van a hacer? Va a producir, miren cómo hay migración y proliferación del Helicobacter pylori, el foco de infección. Va a producir, ¿qué cosa? Miren, aquí va prácticamente a agarrarse, penetrarse a la mucosa, y ahí es donde va a producir una úlcera. Prácticamente se va a comer. Desarrolla la úlcera gástrica con destrucción de la mucosa, hay inflamación y muerte de las células de la mucosa. Siguiente. Entonces, la infección del Helicobacter pylori, chicos, puede ser sintomática y asintomática. Es también depende de cuánto de infestación tenga del Helicobacter pylori. Hay pacientes que vienen solo con flatulencias,
le hacemos una endoscopía y dicen, no, solo tengo por ahí gasecitos, pero le hacen, ¿por qué? Porque hay pacientes que vienen, sobre todo a hacerse una endoscopía de screening, pacientes que tienen antecedente familiar con papá, mamá, en la familia, toda su generación de la familia tiene un cáncer gástrico y vienen ellos, sobre todo, doctora, mire, tengo yo 20 años, 25 años, pero me quiero hacer mi endoscopía porque tengo mi papá, mi mamá, hermanos fallecidos. Entonces, pacientes sí ameritan hacerle un descarte también, porque son pacientes que tienen alto riesgo potencial de tener un cáncer, sobre todo por toda la carga genética. Le hacemos endoscopía y le encontramos el Helicobacter pylori, y son pacientes que no tienen ninguna sintomatología. Ahora, normalmente, histopatológicamente, chicos, me imagino que ustedes también han visto el Helicobacter pylori, y normalmente se dice que la tinción que normalmente utilizamos nosotros para poder verlo, tenemos tanto la tinción de la las tinciones que más empleadas tenemos son la hematoxicilina y auxina, que es la más usada. Ahora también ahora utilizan también la tinción de Yensa o la de plata, que es la de Warting, que normalmente es para localizar este Helicobacter pylori. Así que de todas las tinciones, la que es la más usada y la más empleada es la amatoxicilina con la leucina. Eso acuérdense, chicos, que también es importante. Siguiente. Bueno, el de fisiopatología es lo que yo ya les había comentado. Normalmente se dice que el Helicobacter pylori va a producir muchos cambios en el epitelio, va a producir destrucción del epitelio de la superficie, va a haber un aumento en la foliación de las células y una disminución de la mucina, va a aumentar el ácido clorhídrico, va a haber también una activación de los mastocitos y la histamina, va a producir, va a daña las capas más profundas, va a producir un edema, hiperemia, va a haber una ruptura de la barrera de la mucosa y va a haber un aumento de recambio celular, eso traducido en una hiperplasia, atrofia y metaplasia. Siguiente. Bueno, chicos, esto es lo que también ya les había mencionado, simplemente para recalcarles un poquito más. Tenemos una mucosa normal, factores externos como el Helicobacter pylori, la sal, la dieta, factores radicales, el sobrecrecimiento bacteriano, deficiencia de vitamina C, la proliferación, todo esto son factores involucrados para el desarrollo de una gastritis, o sea, de una gastritis superficial a un cáncer in situ. Siguiente. Bueno, entonces la histología es lo que también les había comentado. Normalmente se dice que la presencia de células mononucleares, o sea, tanto linfocitos y células plasmáticas, normalmente vamos a ver en pacientes con una gastritis crónica. En cuanto si tenemos abundante leucocitos a predominio de polimorfonucleares, es lo que vamos a ver sobre todo en las pacientes que tienen un gastritis, pero una gastritis en fase aguda. Siguiente. Miren chicos, esto es una mucosa del estómago que también quiero que vean, es una mucosa, esto de aquí que ven como unos aumento, estos son los pliegues gástricos, normalmente esto de aquí corresponde a la parte del cuerpo. Y no sé si ven ustedes como acá unas heriditas blanquecinas, es una fibrina blanquecina, esto viene a ser unas úlceras, ¿ya? Es una úlcera, mire, de bordes bien definidos, con bordes congestivos, no sé si ven por acá un poco de hiperemia, hay un poco de inflamación. Entonces, normalmente, pues, a esto viene corresponde a ser una gastritis erosiva, eritematosa, porque hay eritema, hay inflamación, y mira, hay estas lesiones ulceradas que normalmente se encuentran aquí en la parte del cuerpo. Siguiente. Bueno, también hay una clasificación, chicos, de que clasifica la gastritis aguda y la crónica. Dentro de la gastritis crónica es la que a mí me interesa que sepan, porque hay varias también etiologías y infecciones que me puedan dar gastritis aguda, pero a la cabeza, por ejemplo, tenemos las infecciones virales, las parasitarias, que eso no nos corresponde hablar en el momento de hoy, sino que sobre todo nos corresponde hablar sobre la gastritis crónica. Nosotros tienen que saber que hay tres tipos de gastritis crónica trófica, la tipo 1, la tipo A, perdón, la tipo B y la indeterminada. La tipo A, que es la llamada gastritis autoinmune, que es normalmente predominantemente en el cuerpo, ¿ya? Y la tipo B, que está relacionada sobre todo al Helicobacter pylori y la predominancia es la parte antral. Y la tipo C es la indeterminada, que normalmente no la vemos con mucho más frecuencia, pero acá sobre todo quiero que sepan sobre todo la tipo A y la tipo B. Y dentro de otras formas de gastritis tenemos la linfocítica, la eosinofílica,
La sarcoidosis también puede dar un tipo de gastritis crónica o enfermedades granulomatosas también. Siguiente. Bueno, chicos, ahora para hablar un poquito de la gastritis crónica tipo A y tipo B, se puede decir que la gastritis crónica tipo A es la llamada gastritis autoinmune. Esto está relacionado bastante, chicos, a la anemia perniciosa. En cuanto a sus características, se dice que es la menos común, se dicen que es más o menos, tiene un porcentaje muy bajo, es menos del 20%. Es más frecuente esta gastritis crónica tipo A, frecuente en el norte de Europa y sobre todo en mujeres, afecta principalmente el cuerpo y el fondo del estómago. Ya hay anticuerpos encontrados, sobre todo los anticuerpos contra las células parietales, ¿no? Se dice que es más común la clorhidra y la hipergastrinemia, que está relacionado bastante al carcinoma gástrico, y otras enfermedades relacionadas a esta gastritis crónica tipo A la cabeza tenemos el hipoparatiroidismo, la tiroiditis autoinmunitaria, la enfermedad de Addison y el vitiligo. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, chicos, de la gastritis crónica tipo A, ya se dice que la progresión es lenta, se dice que el dolor se inicia en el epigastrio, a veces hay náuseas, vómitos, como les dije que está relacionado a la anemia perniciosa, hay síntomas por anemia, por ejemplo, hiporexia, astenia, cansancio, también hay síntomas por deficiencia de vitamina B12, hay glositis atrófica, hay diarreas, hay neuropatía periférica, justamente porque está relacionada con esa deficiencia de vitamina B12. Son pacientes que vienen con parestesias en miembros inferiores, también a veces hay pacientes que tienen lesión en la médula espinal, hay disfunción cerebral, o sea, cambios de la personalidad, alteraciones de la memoria, psicosis. Entonces, todo esto está dentro de los pacientes que puedan presentar una gastritis crónica tipo A. Siguiente. Ahora, hablando de la gastritis crónica tipo B, chicos, se dice que es una patología dentro de las características bastante importantes, es una patología que es causada por infección y está relacionada casi un 90% al Helicobacter pylori, es la forma más común a diferencia de la gastritis crónica tipo A, se dicen que esta es la más común, se dice que está relacionada a la infección por el Helicobacter pylori, a diferencia de la tipo A que predomina en el cuerpo y en el fondo, este va a predominar en el antro. Se dice que normalmente ocasiona una pangastritis, pangastritis significa que hay inflamación en todo la parte del estómago. En tanto la prevalencia se incrementa con la edad, el 95% de personas normalmente le da mayor de 70 años y como ya les había mencionado, hablar del Helicobacter pylori es hablar de el nivel socioeconómico bajo, pobreza, hacinamiento. Entonces todo eso tiene que ver pues el factor de riesgo con esta gastritis crónica tipo B. Siguiente. Manifestaciones clínicas de la gastritis crónica tipo B, se dice que los síntomas menos severos pero son persistentes. Normalmente a diferencia de la tipo A, hay dolor en cuadrantes, tanto en los cuadrantes superiores y náuseas. Normalmente también pueden producir vómitos, pero hematemesis, o sea, cuadros de hemorragia digestiva alta, son poco frecuentes. Ahora, puede haber problema de melena, hematemesis, porque acuérdense, como está relacionado al Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori puede producir enfermedades ulceropépticas. Ahora, la gastritis crónica tipo B, miren el porcentaje, tiene un alto porcentaje de 3 a 6 veces hacer un cáncer gástrico. ¿Ya? Eso acuérdense, chicos. Siguiente. Siguiente. Bueno, chicos, para comentarles también, SIGNE, ¿qué viene a ser? SIGNE viene a ser una clasificación histopatológica que normalmente es un consenso, no sé si habrán escuchado un consenso en SIGNE, que normalmente se reunieron todos los patólogos para determinar cuántos normalmente tienen que tomarse las biopsias para dar un buen diagnóstico, tanto de una gastritis y tanto para
poder nosotros diagnosticar el Helicobacter pylori. Esta clasificación de Signet normalmente es un consenso que llegaron todos los patólogos y se dicen de que normalmente hay que tomar 5 biopsias, normalmente 2 de antro, 2 de cuerpo y 1 de incisura angularis. ¿Para qué? Para poder nosotros detectar el Helicobacter pylori, porque muchas veces si nosotros solo tomamos biopsias solo de repente del antro, lo más probable es que a veces también haya Helicobacter pylori en el cuerpo y si no tomamos biopsia no lo podemos detectar y se nos pasan muchas cosas. Siguiente. Miren chicos, aquí en el lado, a ver, lado derecho, ¿ya? Normalmente encontramos, estas son imágenes endoscópicas de pacientes, por ejemplo, que tienen, no sé si ustedes ven, la visualización de los vasos submucosos. Viene a ser una mucosa pálida, sobre esa mucosa pálida yo veo los vasitos submucosos pequeñitos, los pequeños vasitos como arañitas, y aparte veo en forma de parches erosiones. Entonces, normalmente a esto yo puedo llamar una gastritis atófica y erosiva. Le saco biopsias y lo más probable es que me salga, aparte de la atrofia, pueda tener el Helicobacter pylori. Miren esta de aquí que también está para mi lado, bueno, esto es lado izquierdo. Normalmente puedo ver aquí a la retroversión en la parte del fondo, puedo ver estas lesiones, estas erosiones, ¿no? Hay inflamación, eritema y erosiones. Normalmente también podemos aquí ver que puede haber acá el Helicobacter pylori. Entonces acá también se toma biopsia. Así que acuérdense que según el protocolo de Signet hay que tomar biopsias tanto 2 de antro, 2 de cuerpo y una de incisura angular y sacar 5 biopsias, chicos. Siguiente. Miren chicos, estas son otras imágenes endoscópicas. No sé si ustedes ven acá un patrón micronodular. No sé si cuando a ustedes se le pone la piel de gallina, nosotros llamamos a eso patrón micronodular. Cuando nosotros vemos en la endoscopía, esta es la parte del antro, esta es la parte del píloro, la región prepilórica. Cuando nosotros vemos esto, chicos, en un paciente, nosotros decimos que sí o sí este paciente tiene Helicobacter pylori. Esto es característico que acá hay abundante Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces tiene un patrón, miren, folicular, como huevitos. Entonces le sacamos biopsia de aquí, le mando al patólogo, esto es Helicobacter pylori sí o sí. Miren cuál es el patrón que normalmente nos da el Helicobacter pylori. Mire todo lo que, los desarrollos que produce esta bacteria. Siguiente. Estas son otras imágenes endoscópicas. No sé si ustedes me pueden apreciar, ver aquí todos los vasitos. Estos son los pequeños vasitos. Eso es la visualización. La mucosa, no sé si ven blanca, una mucosa blanca, pálida, adelgazada, con visualización de los vasos submucosos. Esto de aquí viene a ser el endoscopio. Esto es a la retroversión, ¿ya? Esto de acá también, mucosa pálida, atrófica. Miren, la gastritis crónica atrófica se observan los vasos gástricos, los vasitos, los pequeños vasitos en la curvatura menor. Siguiente. Ahora, chicos, ¿cuáles son los métodos? Ya hablamos de que nosotros si queremos diagnosticar la gastritis crónica, la gastritis, tenemos que hacer una endoscopía más toma de biopsia. Entonces, ¿cuáles son los métodos no invasivos para detectar el Helicobacter pylori? Porque la endoscopía viene a ser un método invasivo, chicos. Entonces, los métodos no invasivos a la cabeza tenemos la prueba del aliento, que es una prueba de aliento normalmente que utilizan el carbono 13 y 14, normalmente para hacer este examen, o también la serológica que utilizan la prueba de Lisa. Ahora, de esos dos exámenes, chicos, ¿cuál es la más específica? La prueba de aliento, chicos, tiene una especificidad y sensibilidad de un 80-90%. Tanto en la serológica, sobre todo en la serológica es donde me dosan el IgG, IgM para el Helicobacter pylori, y si yo no formo anticuerpos, lo más probable es que esa prueba no es muy específica. Así que normalmente entre esas dos, la prueba del aliento viene a ser el gol estándar para en tanto los exámenes no invasivos para identificar el Helicobacter pylori. En cuanto a los exámenes invasivos, como les había mencionado a la cabeza, tenemos la endoscopía más la toma de biopsia, el examen histológico que utilizamos, la hematoxicilina con la leucina, la prueba rápida de la ureasa. ¿En qué consiste la prueba rápida de la ureasa, chicos? La prueba rápida de la ureasa, ya, igual, le hacemos la endoscopía, sacamos un pedacito del estómago y ponemos a un reactivo, que es la ureasa. Y normalmente ese reactivo viene de color amarillo. Ahora, eso, normalmente le echamos ese reactivo
a la biopsia, al pedacito de estómago que hemos sacado, y si pinta de color fresa, quiere decir que es positivo. Tenemos el examen en 10 a 15 minutos y nos ahorra mandarlo a un patólogo. Eso es sobre todo cuando tengo alta sospecha de que tengo un paciente que tenga el Helicobacter pylori. Ahora, se dicen que los cultivos también, chicos, en teoría es un método ideal para realizar el diagnóstico del Helicobacter pylori, pero actualmente es casi imposible de llevarlo a la práctica por la complejidad de su realización, ya que necesitan de un transporte rápido y una atmósfera microaerófilo, ya que acuérdense que este Helicobacter pylori es microaerófilo. Entonces, en la práctica, el cultivo es lo más ideal, pero no lo hacemos. ¿Ya? Ahora, la reacción de cadena de polimerasa también no lo hacemos, el helicoblocky tampoco. Entonces, en los métodos invasivos, sobre todo a la cabeza, actualmente utilizamos eso de acá, que es la endoscopía más toma de biopsia. Siguiente. Métodos invasivos y no invasivos, justo lo que les había comentado, así que lo primero que tienen que saber, los métodos invasivos, el cultivo, el PCR, la prueba rápida de la ureasa, los no invasivos, a la cabeza el test del aliento. Siguiente. El tratamiento. Bueno, chicos, en cuanto al tratamiento, déjenme decirle que lo importante, el que es el pilar de todo tratamiento, es la dieta. Entonces, si ustedes tienen un paciente que viene con un cuadro de una gastritis, le hacen la endoscopía, le salió que tiene gastritis atrófica, le salió metaplasia, encima le salió que tenía el Helicobacter pylori, le damos su tratamiento. Pero si es que ese paciente durante su tratamiento no hace una dieta, no come sano, no elimina todos esos factores exógenos, como es una dieta rica en sal, una deficiencia de vitamina C, entonces definitivamente no va a haber mejoría. Otro pilar de tratamiento es la supresión del agente agresor. Si ya hemos identificado que ese paciente tiene el Helicobacter pylori, entonces tenemos que darle tratamiento para eliminarlo. Otro tratamiento pilar es la terapia antiestrés. Si esos pacientes, tenemos pacientes que no comen, que se estresan, segregan más ácido, entonces producen más, más ácido, y al producir más ácido son esos pacientes que vienen con molestias gástricas. Entonces tenemos que eliminar esas cosas que causan el estrés. Otro tratamiento de pilar también son los antiácidos, inhibidora de bomba de protones, que tenemos una gama de inhibidores de bomba de protones, el lansoprazol, omeprazol, el someprazol. Entonces todos ellos también son bastante ayuda y son bastante eficaces en el tratamiento y la erradicación del Helicobacter pylori. Ahora, a la cabeza, si tenemos el Helicobacter pylori, tenemos los antibióticos. Acuérdense, son gran negativos, y como son gran negativos, tenemos que utilizar tratamiento y que eliminen a esa bacteria. Siguiente. Bueno, chicos, en cuanto al seguimiento, es importante y hay que recalcar ya que cuándo vamos a hacer seguimiento a estos pacientes. Entonces, hay que hacerle seguimiento a estos pacientes, sobre todo a esos pacientes que ya les había comentado. Si tenemos un paciente con metaplasia, entonces tenemos que hacerle el seguimiento. Pero, ¿qué tipo de metaplasia? ¿Se acuerda que les comenté que la metaplasia incompleta es la que nos va a llegar, la que tiene más riesgo a un adenocarcinoma? Entonces, hay un cuadro, este algoritmo es muy importante también porque menciona que estos pacientes que tienen metaplasia hay que hacerle seguimiento. La guía, por ejemplo, la guía que les había mostrado, que es la guía de la ESGE, nos hablan que si tengo un paciente con metaplasia incompleta, más atrofia, y tengo por ahí el Helicobacter pylori, tengo que hacerle endoscopías por lo menos cada 2 a 3 años. Así que eso es muy importante, chicos, ¿no? Primero, ver si tiene atrofia, ver si tiene metaplasia, y de repente también tiene factores como, por ejemplo, factores genéticos como papá, mamá y en la familia. Entonces normalmente hay que hacer endoscopía cada 2 a 3 años. Siguiente. Justamente si tengo un paciente, como les había comentado, ya, si tiene, por ejemplo, hay que evaluar la metaplasia, eso es una metaplasia completa o incompleta, ¿no? Entonces, si tiene una metaplasia incompleta, normalmente hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle controles o mapeos de varias biopsias séricos mediante, por ejemplo, cada año, o repetir cada 3 años si hay atrofia o solamente hay atrofia extensa y la metaplasia es completa, ¿no?
Entonces, normalmente esto es el pilar de seguimiento. Entonces, si tenemos un paciente con atrofia y metaplasia, acuérdense chicos, hay que eliminar el factor que está causando, si en este caso es el Helicobacter pylori, dándole tratamiento antibiótico y posteriormente tienen que decir al paciente que hay que hacerle controles endoscópicos cada 2 a 3 años. Siguiente. El seguimiento de la displasia. El seguimiento de la displasia también es importante. Si ya tenemos un informe de una patología, ¿no? Normalmente pues se dicen de que tenemos dos tipos de displasia de bajo grado y de alto grado. Si tenemos una displasia de bajo grado, acuérdense que la displasia ya viene a ser una neoplasia gástrica no invasiva, no invasiva. Entonces, normalmente se dice cuando tenemos una displasia de bajo grado, hay varias literaturas, hay algunas literaturas que te hablan que hay que hacerle controles endoscópicos cada 3 meses con biopsias durante un año. Y si tenemos una displasia con alto grado, se dice que normalmente ya está a un paso del carcinoma in situ. O sea, alto grado es hablar ya de un carcinoma in situ y se dice que hay que resecar esa pieza o mandarlo a cirugía o resecarlo endoscópicamente o quirúrgicamente. Siguiente. Bueno, chicos, eso sería todo. La verdad que lo único que quiero que de verdad sepan en tanto a esta patología que hemos hablado, la gastritis crónica, es sobre todo el manejo de estas lesiones precancerígenas, tanto la atrofia como la metaplasia. Acuérdense que tanto la metaplasia como la atrofia son reversibles. Acuérdense que hay que hacerle seguimiento endoscópico en estos pacientes, dependiendo cada 2 a 3 años. Y si ya tenemos una displasia, como les había comentado, tanto displasia de alto grado, pues normalmente el alto grado es igual a un cáncer in situ, mandarlo a cirugía o resecarlo endoscópicamente. Si tenemos displasia leve o displasia de bajo grado, ¿ya? Si tenemos una displasia de bajo grado, normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Mandarlo a seguimiento nada más endoscópico cada 3 meses durante un año. ¿Ya, chicos? Y acuérdense que siempre tienen que erradicar y buscar el Helicobacter pylori. Si tienen atrofia, tienen metaplasia, hay que persistir en buscar el Helicobacter pylori. Acuérdense que el único examen que me va a ayudar a definir y me va a ayudar a ver la mucosa del estómago es la endoscopía más una toma de biopsia. Ahora, también hay métodos no invasivos que viene a ser la prueba del test del aliento, pero el test del aliento solamente me va a decir si tengo o no tengo el helicobacter, pero no me va a decir si tengo gastritis. Así que eso solamente es para detectar el helicobacter pylori en pacientes que de repente son jóvenes, pacientes que no tienen riesgo, que vienen de repente con síntomas dispépticos, tienen 15, 14 años, entonces le puedo hacer el test del aliento para descartar el helicobacter pylori y no someterlo a un procedimiento invasivo como es la endoscopia. Bueno, chicos, es todo lo que le quería transmitir. A ver si pueden buscar estas guías, que es la ESG de la europea o la ASG, la americana, entonces para que también puedan tener un poquito más de conceptos si alguno de ustedes los quiere leer. Muchísimas gracias, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Felipe, dime. Pero disculpe, ¿en qué porcentaje un paciente con gastritis crónica atrófica o metaplasia intestinal llegan a ser un carcinoma in situ, a pesar de un buen tratamiento? ¿Escuché bien? Doctora, ¿me escucha? Sí, a ver un ratito. Ahora sí. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿En qué porcentaje un paciente con gastritis crónica aguda o una metaplasia intestinal llegan a ser a cáncer? Ah, justamente es lo que yo les había comentado de la secuencia de Pelayo y Correa. Normalmente si tenemos, mire, si tenemos solo una condición que es la atrofia, pero si ya tenemos, a ver, la atrofia más la metaplasia y encima otro factor que es el Helicobacter pylori, normalmente pues hay un 50% de desarrollo de un cáncer in situ. Ahora, acuérdense chicos que tanto la metaplasia como la atrofia son condiciones precancerígenas, pero son reversibles. Si normalmente yo tengo que ver cuál es el factor exógeno o endógeno que está ocasionando este cambio en el epitelio.
Entonces, una vez que yo detecto qué factores está ocasionando los cambios en el epitelio, entonces le doy el tratamiento. Por ejemplo, si tengo el Helicobacter pylori, elimino ese Helicobacter pylori, luego lo hago controles endoscópicos y ustedes van a ver que si el paciente te hace dieta, come sano, elimina todos esos factores, entonces van a ver que le hacen un control endoscópico a cada 2 años y ya no van a encontrar metaplasia. Eso es lo que ha pasado también conmigo. Yo me hice una endoscopía hace 2 años, 2 años y medio, y encontraron metaplasia. Gracias a Dios encontraron metaplasia completa. Y me hice seguimiento a cada 2 años. Me he hecho los primeros meses de enero y ya no encontraron metaplasia. Entonces, bueno, sí, de una otra manera me he estado cuidando un poquito más, he estado comiendo a mis horas, ya no he estado comiendo quizás de repente en la calle, entonces también me saqué una prueba del aliento para descartar que tenga el Helicobacter pylori. Entonces, son esas cositas que normalmente uno pues tiene que cambiar su estilo de vida definitivamente, porque tanto la metaplasia como la atrofia, si no te cuidas, eso puede avanzar, pero también se puede quedar ahí o se puede revertir. ¿Ya? Así que, como les dije, hay un 50%, tanto la atrofia como la metaplasia, que puede evolucionar sí o sí a un cáncer in situ. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Félix. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, espero que les haya quedado todo claro. Más bien, muchísimas gracias por que han estado atentos. Espero que no se les haya colgado la, el wifi. Bueno, chicos, ya nos estaremos viendo para las siguientes plenarias. Creo que tienen una plenaria algunos grupos conmigo. Ya no nos conoceremos también en los casos clínicos y muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes.